Gloria a Dios, poderoso el Rey. ¿Quién es el que vive? Cristo vive. Y a su nombre, Gloria. por la gloria al Señor. Den un fuerte aplauso al Señor. A su nombre, la Biblia está aquí. A su nombre. Gloria. Den fuerte esa palma al Señor. ¿Quién vive? Cristo vive. Y a su nombre. Gloria. Por la gloria del Rey. Amén. Bendito el Señor. Vamos a continuar en esta noche. Alabado Jesús. Acompáñeme por favor. A Mateo 19. Mateo capítulo 19. Del versículo 1 en adelante vamos a estar leyendo. Nos dice la palabra de la siguiente manera. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Bendito el Señor. Y a su nombre damos gloria a Dios. Amén. Vamos en esta noche a continuar esta segunda parte hablando de los desacuerdos con el recasamiento o con el divorcio y el recasamiento. Bendito el Señor en esta hora. Poderoso el Rey. Aleluya. Cuando nosotros leemos Mateo 19, en todo su contexto, hermano, a usted mirar todo lo que nosotros hemos leído aquí, cuando usted hace un correcto análisis de todo esto, usted observa un Cristo que sin duda está a favor de la unidad matrimonial. Bendito el Señor. Con estas frases que Jesús dice: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo?
Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Alabado el Señor en esta hora. Esta es la respuesta de Cristo ante la pregunta si era lícito el hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Jesús va al principio de la creación. Jesús va al diseño original que Dios hizo para el hombre y la mujer. Entonces, en base a esto, hermano, a que ante una pregunta sobre el divorcio por cualquier causa, el Señor, digámoslo así, retrocede hasta el inicio de la creación. Escúchame bien en esta noche. Teniendo en cuenta eso, hermano, alabado Jesucristo, y textos bíblicos que nos muestran a nosotros el matrimonio como un pacto, bendito el Señor. Cuando nosotros miramos la palabra de Dios, alabado Jesucristo, en Malaquías, bendito el Rey, capítulo 2, Malaquías capítulo 2, alabado Jesucristo, verso 14 dice, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Alabado el Señor. Si nosotros analizamos esto, podemos notar varios puntos aquí importantes. Primero, el Señor atestigua, bendito el Rey en esta hora. Dice, mas diréis ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud. Bendito el Señor en esta hora. Parece ser, hermano, que ellos, alabado el nombre del Señor, habían tomado el matrimonio como un relajo. Pero me llama la atención que cuando el Señor va a atestiguar, atestigua entre el hombre y la mujer de su juventud. O sea, la primera mujer que pudo haber tenido este varón. ¿Quién es el que vive? La mujer de tu juventud, contra la cual ha sido desleal, siendo ella, hablando en tiempo, hermano, dice, siendo ella tu compañera. Escúcheme bien, no habla en pasado, sino que habla, aleluya, en tiempo presente, o habla, bendito el nombre del Señor, afirmando que aún siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto, alabado Jesucristo. Entonces este texto nos muestra a nosotros el matrimonio como un pacto, alabado el Rey en esta hora. Cuando nosotros vamos a Hebreos y miramos, bendito el nombre del Señor, lo que la Biblia enseña acerca de los pactos de Dios, el pacto de Moisés o el pacto, alabado el Señor, que Dios hizo con el pueblo de Israel, y posteriormente el pacto que Dios hizo con Jesús, o el nuevo pacto en Jesús, alabado Jesucristo. Nosotros miramos que el escritor de los Hebreos habla de estos pactos, bendito el nombre del Señor, como pactos en los cuales hubo derramamiento de sangre. Alabado Jesucristo. Vamos a encontrarlo aquí, bendito el Señor, en Hebreos capítulo 9. Bendito Jesucristo. Aleluya. Dios es bueno y es maravilloso. Hebreos capítulo 9, verso 17 en adelante. Dice, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive.
de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley y a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios nos ha mandado. Alabado el Señor. Estoy hablando, hermano, dando a entender a Cristo como el mediador de un nuevo pacto y presentando esa sangre de Cristo, el sacrificio del Señor, como la sangre que se derrama cuando Jesús toma la copa y dice: esta es la sangre del nuevo pacto. Bendito el nombre del Señor. Entonces miramos que estos pactos tienen incluido este elemento importante, la sangre. Alabado el nombre del Señor. Y al nosotros mirar la respuesta de Jesús, Jesús se va al diseño original y dice: el que los creó al principio, varón y hembra los creó, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Ese retornar de Cristo al diseño original me lleva a analizar el hecho de que, siendo el matrimonio un pacto, alabado el Señor, y teniendo de por medio los pactos el derramamiento de sangre o el rociar de la sangre, alabado el nombre del Señor, esto se relaciona con la biología humana, con el diseño del cuerpo, alabado el nombre del Señor, el diseño que Dios hizo, alabado Jesucristo, y cómo diseñó también Dios a la mujer. ¿Quién es el que vive? Bendito el nombre del Señor. La mujer cuenta con una membrana en su parte íntima llamada himen. Gloria al Señor. Que realmente no se sabe qué función tiene. O sea, realmente no tiene alguna función o no es funcional para algo específico que tenga que ver, alabado el nombre del Señor, con el aparato reproductor o con alguna situación. Realmente para lo único que sirve este himen es para derramar sangre. A su nombre. ¿Quién es el que vive? Es una membranita, bendito el nombre del Señor, aleluya, que se va a romper y va a derramar sangre en la primera relación sexual que tenga aquella mujer. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. En ese sentido, amados hermanos, miramos nosotros, aleluya, cómo entonces Dios diseñó el cuerpo de la mujer para que cuando aquella mujer, alabado el nombre del Señor, se una a su marido por primera vez bajo ese pacto matrimonial, pueda haber derramamiento de sangre confirmando el pacto que se está haciendo. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Nosotros somos entendidos, ¿verdad?, en esto de que los pactos implicaba derramamiento de sangre. Nosotros vemos en la brujería también incluso que Satanás copia este modelo y cuando hacen sus pactos derraman sangre. Bendito el nombre del Señor en esta hora. Y cuando nosotros miramos entonces el diseño del cuerpo y miramos, bendito el nombre del Señor, que toda relación íntima por primera vez tendría que tener derramamiento de sangre. En otras palabras, Dios nos está hablando, hermano, de lo profundo del matrimonio y nos está imprimiendo aquella importancia tan tremenda, aquello que configura el matrimonio como una institución pactual, como una unión bajo pacto. Bendito el nombre del Señor, aleluya, donde hay sangre de por medio que se derrama, bendito el nombre del Señor, sangre que va a estar, aleluya, así como se constituyeron aquellos pactos y hubo rociamiento de sangre, hermano. Asimismo, aleluya, Dios en el diseño del cuerpo nos está mandando un mensaje y nos está diciendo: el matrimonio es tanto así un pacto que yo he diseñado el cuerpo para que el cuerpo derrame sangre, bendito el nombre del Señor, aleluya, en el momento de la unión. ¿Quién es el que vive? Entre el hombre y la mujer. A su nombre damos gloria y honra al Señor. Esto nos tiene que decir algo a nosotros, el hecho de que Dios haya diseñado el cuerpo con aquella membrana para que haya derramamiento de sangre en la primera intimidad sexual.
nos tiene que enviar un mensaje a nosotros, más cuando la misma Biblia nos muestra a nosotros el matrimonio como un pacto. ¿Quién es el que vive? A su nombre damos gloria y honra al Señor. Entonces mira, la respuesta de Cristo nos lleva al diseño original. Cuando Jesús empieza a responder la pregunta, Jesús dice, al principio no fue así. Jesús dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los creó? Entonces Jesús se va al diseño. La respuesta de Jesús no es una respuesta aislada de cómo esté la condición humana, de cómo esté la depravación de la gente, de cómo esté la mentalidad actual. No, Jesús no toma la cultura, la mentalidad humana, las depravaciones, los problemas, las dificultades. Jesús ni siquiera toma, al iniciar su discurso o su respuesta, no toma ni siquiera el ejemplo de Moisés. El ejemplo de Moisés lo traen ellos a colación, porque él se va al principio. ¿Quién es el que vive? Escúchame bien, Jesús va al principio. Y entonces cuando él dice eso, ellos mismos dicen, pero entonces ¿por qué Moisés le permitió dar carta de divorcio? Entonces Jesús ni siquiera fue a la ley de Moisés para responder la pregunta. Jesús va al principio. En otras palabras, va al diseño, bendito el nombre del Señor, original, al diseño que Dios hizo. Alabado el Rey en esta hora, aleluya. Y ese diseño también, bendito el nombre del Señor, nos recuerda que hay derramamiento de sangre en la primera intimidad sexual. Nos recuerda, bendito el nombre del Señor, que hay una sangre que se derrama, sellando, confirmando el pacto matrimonial. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Bendito el nombre del Señor. Poderoso Jesús. Dios es bueno y es maravilloso. Aleluya. Poderoso Jesucristo. Entonces mire, vamos a hablar un poco de el matrimonio como tal. Entendiendo entonces que el matrimonio es un pacto. Mirando a la respuesta de Dios en Malaquía. Vamos otra vez a Malaquía. Bendito el Señor en esta hora. Malaquías capítulo 2. Verso 14. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. Bendito el Señor en esta hora. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Alabado Jesucristo en esta hora. ¿Quién es el que vive? Escúcheme bien, Dios habla estas palabras en medio de la legalidad del divorcio, porque Moisés permitió dar carta de divorcio. Moisés lo permite. Sin embargo, aleluya, Dios está reprochando, bendito el nombre del Señor, el divorcio de ellos, la deslealtad de ellos, y está diciendo con toda, aleluya, contundencia, que él aborrece el repudio, o en otras palabras también el divorcio. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Mire bien, aleluya. La Biblia dice que Moisés permite dar carta de divorcio o permite repudiar, aleluya, por la dureza del corazón del pueblo. Escúcheme bien. Había una dureza en el corazón del pueblo, una dureza que la ley no podía quitarla. Una dureza que solo el Espíritu Santo lo puede quitar. En Israel, por no tener Israel el Espíritu Santo, Israel sigue siendo duro de corazón, duro de servir. Aleluya. Entonces Moisés permite el divorcio y permite dar carta de repudio, pero la carta de repudio, escúcheme bien, más que ser la voluntad de Dios, es una manera. Número uno, alabado el nombre de Jesús, aleluya. Número uno, Dios de alguna manera
no llevando a pedirle al hombre algo que no era capaz de hacer. El hombre no era capaz de hacer aquello porque el hombre tenía una dureza en su corazón. No era capaz de perdonar, no era capaz de pasar por alto cosas. Alabado el nombre de Jesús en esta hora. En el hombre había dureza de corazón. Entonces Dios permite el repudio, el divorcio. Aleluya. Pero el objetivo principal de la carta de repudio es salvaguardar por decirlo así, aleluya, los derechos de la mujer. ¿Quién es el que vive? A su nombre. En medio de la sociedad de aquel momento, es más, era el hombre que tenía la capacidad de darle carta de divorcio. La mujer no tomaba la iniciativa, no tenía esa capacidad. Era el hombre que tomaba la iniciativa. Alabado el Señor. Entonces, al ellos repudiar a la mujer, bendito el nombre del Señor, debía haber una carta, escúcheme bien. Estamos viendo aquí el hecho de que había un papel de por medio, una certificación donde aquel hombre estaba dejando a esta mujer libre. Número 1, para que ella pudiera rehacer su vida. Número 2, para que evitar, bendito el nombre del Señor, que la culparan de adulterio en algún momento después. Bendito el nombre del Señor, aleluya. Entonces, más que todo, esa carta va dirigida o va permitida es para salvaguardar los derechos de la mujer, para que la mujer no quedara desamparada en medio de esa sociedad machista. Era una sociedad patriarcal, una sociedad donde mandaba el hombre. Alabado el nombre del Señor en esta hora. Y hay unos lineamientos que resguardan a aquella mujer. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Ahora, analice usted que se permite es por la dureza del corazón. No es la voluntad del Señor. ¿Quién es el que vive? No es el diseño original. Jesús retorna al diseño original y dice, al principio Dios los hizo así. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Quién es el que vive? Entonces, ¿por qué se introduce el permitir carta de divorcio? Bendito el nombre del Señor. Por la dureza del corazón del pueblo. ¿Quién es el que vive? Porque había un pueblo, hermano, que no había sido transformado por dentro. A su nombre. Israel no había sido transformado. La transformación del corazón viene en la gracia, viene por la obra del Espíritu Santo. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Entonces, si Jesús nos está devolviendo al inicio, escúcheme bien, es porque Jesús quiere establecer la voluntad del Padre, la voluntad original. Alabado el nombre del Señor para el matrimonio. ¿Quién es el que vive? A su nombre. En un tiempo y en una era que Él inicia, hermano, un nuevo tiempo, inicia el Señor, el tiempo de la gracia, el tiempo, aleluya, donde la Biblia dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, donde los mandamientos serán escritos en nuestros corazones. Alabado el nombre del Señor. Un tiempo, bendito el nombre de Jesús, aleluya, donde el perdón prima. Un tiempo donde dice la palabra de Dios, no solamente 7 veces, sino hasta 70 veces 7 hay que perdonar al hermano que pecare contra ti. ¿Quién es el que vive? Este tiempo de gracia, este tiempo donde hay una transformación del corazón. Bendito el nombre de Jesús, aleluya. Es el tiempo, hermano, donde el diseño que Dios pensó para nosotros debe estar en cada corazón. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Dios es bueno y es maravilloso. Poderoso Jesucristo. Entonces, mire, estas expresiones de Dios nos tienen que enviar un mensaje a nosotros. Aleluya. No hizo Él uno habiendo en Él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio. Alabado el Señor en esta hora. Escúchame bien. Es el sentir de Dios diciéndole a un pueblo al que le permitió darle carta de repudiar a sus mujeres. Un pueblo al que Moisés les permite, por orden de Dios o por guianza de Dios, darles carta de repudio a sus mujeres. A ese mismo pueblo Dios le dice, mira, yo aborrezco el repudio. Yo aborrezco el repudio. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Damos honra y gloria al Señor. Entonces, hermano, Dios diseña, escúchame bien, el matrimonio con el objetivo de que el hombre se una a su mujer y los dos sean una sola carne.
así que ya no son más dos, sino una sola carne. Alabado el Señor. Bajo ese diseño, hermano, dice la Biblia, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Quién es el único que puede separar? La muerte. ¿Y de quién es la muerte? ¿O quién tiene la autoridad sobre la muerte? Dios. ¿Quién es el que vive? Cualquier otra separación, sea infidelidad, sea incompatibilidad de carácter, bendito el nombre del Señor en esta hora. Toda separación donde intervenga el hombre de manera directa o indirecta, alabado el nombre del Señor, no es la voluntad de Dios. Porque la Biblia está diciendo, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Número uno, Dios se involucra como quien junta en el matrimonio, como quien hace aquella unión, alabado el Señor en esta hora. Y aquí también Él dice, atestigua contra ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Bendito el Señor en esta hora. Entonces, Dios está involucrado, dice, lo que Dios juntó, dice, no lo separe el hombre. Aleluya. Entonces, bajo ese precepto, hermano, que Jesucristo plantea del diseño original, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Alabado Jesucristo. Entonces, cuando la muerte interviene, la Biblia dice que nadie tiene potestad sobre el espíritu para retener el espíritu sobre él. Entonces, ¿qué es lo que separa esta unión? La muerte. ¿Y quién es el que tiene potestad sobre la muerte? Cristo mismo. Bendito el nombre del Señor. Por lo tanto, hermano, la única separación que se permite, alabado el nombre del Señor, es la separación que Dios hace a través de la muerte. ¿Quién es el que vive? Cualquier otra separación que hay es una separación que está introduciendo el hombre, que está haciendo por potestad humana. Cuando la Biblia dice, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Quién es el que vive? Entonces, cuando hay infidelidad y hay separación por causa de esa infidelidad, alabado el nombre de Jesucristo, ahí está interviniendo el hombre a separar aquella unión. Cuando hay incompatibilidad de carácter, cuando se va y se firma, aleluya, un divorcio, hermano, está interviniendo el hombre, bendito Jesucristo. Y dice la Biblia, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Un matrimonio que Dios junta, es decir, un matrimonio que Dios aprueba, un matrimonio donde Dios está de acuerdo, dice la Biblia, no lo separe el hombre. ¿Quién es el que vive? A su nombre damos honra y gloria al Señor. Dele fuerte esas palmas al Rey. Amén. Bendito Jesucristo. Vamos a mirar entonces, hermano, el primer matrimonio que se celebra en la Biblia es el matrimonio de Adán y Eva. En otras palabras, escúchame bien, la mujer es traída al hombre, se la trae Dios y se la entrega a Dios. Ese mismo diseño se va dando a través de los tiempos en el pueblo de Dios o en los hombres justos en la Biblia. Bendito el nombre del Señor. Nosotros miramos, aleluya, que el matrimonio en la Biblia, en el Génesis, es un acuerdo que hacen los padres. Alabado Jesucristo. Aleluya. El matrimonio es un acto público. El matrimonio no es un acto privado. Escúchame bien, es un acto público. El matrimonio, bendito el nombre del Señor, no es un asunto donde son los jóvenes los que deciden. No es así en la Biblia, o por lo menos en la historia bíblica nos muestra que no son los jóvenes los que deciden, sino que son los padres, sino que hay un diálogo entre padres. Cuando nosotros miramos la historia de Sansón, vamos a Jueces 14:3. Jueces capítulo 14. Alabado el Señor. El 1 en adelante dice: descendió Sansón a Timná y vio en Timná a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timná una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis
por mujer. Escúchame bien. Escúchame bien. Sansón va a sus padres y les dice: tómenme a esta mujer por mujer. Bendito el Señor en esta hora. Él no va y se mete a vivir con ella, digámoslo así, clandestinamente, sin que la sociedad lo sepa, sin que el círculo de la mujer y el círculo más cercano del hombre se enteren. No, él le dice a sus padres: tómenmela por mujer. ¿Quién es el que vive? Entonces mira cómo la historia nos muestra, hermano, que el matrimonio, bendito el nombre de Jesús, es un acto público, es un asunto social, donde los padres son los primeros en entrar en un acuerdo. ¿Quién es el que vive? Habían casos donde había un gusto, un gustar, pero habían casos donde no había un gustar. Los padres hacían su arreglo y la entregaban a la muchacha, al hombre, alabado el nombre del Señor en esta hora, y así era el asunto. En este caso, a él le gustó esta mujer, y él le pide a sus padres que se la tomen por mujer, que se la traigan y se la entreguen, que ellos vayan donde los padres de ella y le digan: bendito el nombre del Señor. Entonces mira cómo se está dando un diálogo, mira cómo se está dando un acuerdo, bendito el nombre del Señor. Mira cómo no es que ellos deciden meterse a vivir juntos. Hermano, la historia va cambiando al pasar el tiempo, bendito el nombre del Señor, y hoy en día la gente se mete a vivir. Y hay quienes por ahí están pensando que cuando tú te metes a vivir y vives con alguien, ya tú estás casado. Dan por hecho que hay un matrimonio. Alabado el nombre de Jesús en esta hora. Y hay gente que apoya eso. Bendito Jesucristo. Y hay incluso pastores que casan gente en fornicación porque no se han casado. Alabado Jesucristo. Porque ellos también dan por hecho de que ya porque están viviendo, tienen tantos años o se metieron a vivir, tienen una compañera permanente, ya están casados. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Mire, y es tan así que una autoridad civil, como lo es, aleluya, las autoridades civiles de Colombia, bendito el nombre del Señor, hacen distinción entre un matrimonio, entre un registro civil de matrimonio y una certificación de unión aleluya, de unión libre, o de, bendito el nombre del Señor, se me escapa el nombre, alabado Jesucristo, bendito el Señor, de ser una compañera permanente, bendito el nombre de Jesucristo. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Damos honra y gloria al Señor. Hace mucho tiempo se argumentaba y se decía: hay policías que se casan para que le den un porcentaje más que les pagan por estar casados. Pero nosotros nos enteramos, hermano, que ni siquiera así hay una presión de parte de las autoridades, sino que ellos lo que tienen que certificar es que tienen una compañera permanente a su nombre, una certificación de que conviven, pero no es un matrimonio. ¿Quién es el que vive? Bendito el nombre del Señor. Pero no están casados. O sea, el matrimonio es un asunto diferente. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Damos honra y gloria al Señor. Entonces mira la historia cómo nos va mostrando a nosotros que Sansón le pide a sus padres que se la tomen por mujer. Damos honra y gloria al Señor. ¿Quién es el que vive? La historia de Sansón también nos muestra, hermano, que había un banquete de por medio. El matrimonio, aleluya, incluso dentro de la cultura filistea, tenía de por medio un banquete. Tenían que cumplirse 7 días, alabado el nombre del Señor, de ese banquete, para poder ellos unirse y consumar el acto. ¿Quién es el que vive? Esta historia nos muestra cómo allí hubieron de por medio unas adivinanzas, unos acertijos, alabado Jesucristo, y bendito el Señor, obligaron a la mujer de Sansón a hablar del acertijo y todo aquello, y vemos que él no pudo, aleluya, tomarla por mujer. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Fuertes aplausos al Señor. A su nombre. ¿Quién es el que vive? Santo el Señor. Mira lo que dice el versículo del capítulo 14, el versículo 19. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas de vestido a los que habían explicado el enigma.
y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. A su nombre. ¿Quién es el que vive? Bendito el Señor en esta hora. Aconteció después de algún tiempo, en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito, diciendo: entraré a mi mujer en el aposento. Mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y le dijo el padre de ella: me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero. Mas su hermana menor no es más hermosa que ella. Tómala pues en su lugar. ¿Quién es el que vive? Entonces mira todo el asunto del matrimonio. Hermano, no era algo liviano. Métete a vivir ya. No. Habían un festejo, habían acuerdos, alabado el nombre del Señor, habían unos rituales, bendito Jesucristo. En otras palabras, Sansón no alcanzó a estar con su mujer, se la dieron a otro. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Damos gloria al Señor. Muy bien, vamos a continuar. Bendito Jesucristo. Aleluya. Vamos por favor a Génesis 34. Génesis 34. Encontramos aquí la deshonra de Dina. Génesis 34. Alabado Jesucristo. Entonces miramos aquí la historia de cómo empezó a haber, alabado el nombre del Señor, una situación aquí compleja. Dice Génesis 34:1, salió Dina de las hijas de Lea, la cual esta había dado a luz a Jacob, a ver las hijas del país. Y la vio Siquén, hijo de Hamor, Ebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Escúchame bien. ¿Por qué hubo una deshonra? Porque ellos se metieron, tuvieron intimidad sin haber un matrimonio. ¿Quién es el que vive? No había un matrimonio. Él se acuesta con ella como jóvenes, entre ellos, en un gustar, tuvieron intimidad y la deshonró. Bendito Jesús en esta hora. Los hermanos de Dina toman esto como una fornicación y toman esta actitud o esta acción de Siquén como haber tratado a su hermana como una ramera. Mire cómo ellos percibían en aquel momento el que un hombre se acostara con la mujer sin haberse casado. Dice el 30, entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo. Y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? Analice eso. Sansón le dice a los papás: tómenmela por mujer. Este no va y habla con papás. No le dice a los papás de él: vayan y hablen allá, que queremos, me gusta. Nada. Se acuesta con ella. ¿Quién es el que vive? La deshonró. Alabado el nombre de Jesús. La trató como una ramera. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Bendito el Señor. Génesis 38:15. La historia de Judá y Tamar. Bendito el Señor. Vamos a leer un poquito allí. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Y vio allí Judá a la hija de un hombre cananeo, la cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a
concebir y dio a luz. Bueno, bendito el Señor. Ahí se narra la historia. Vamos a seguir leyendo. Después Judá tomó mujer para su primogénito Mire, allá dice que él la tomó. No se menciona de pronto como, se dice como si él lo hubiera tomado por su cuenta. Pero miramos acá en el verso 6, dice, después Judá tomó mujer para su primogénito Entonces mira que acá menciona que fue el padre el que toma mujer para su hijo alabado el Señor, la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó la vida, y Jehová le quitó la vida. Entonces Judá, hijo de Onán, entonces dijo a Judá, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó a los ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timná. Y él y su amigo Ira el adulita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro sube a Timná a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la puerta, a la entrada de Enaín, junto al camino de Timná, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Bueno, sucedió que esta mujer queda embarazada. Dice el verso 24. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá, diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado. Mira las palabras que se usa allí. Tamar tu nuera ha fornicado. ¿Quién es el que vive? ¿Por qué la gente dice fornicó? Porque nadie le conocía marido a su nombre. Porque los maridos habían muerto, estaba esperando que creciera Sela, no se la habían dado y sale embarazada y nadie le conoce marido. Bendito el nombre del Señor. Dice, fornicó. Y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Bendito el nombre del Señor en esta hora. Y dijo Judá, sacadla y sea quemada. Bendito Jesucristo. ¿Quién es el que vive? Entonces mira cómo va tomando forma aquí la palabra fornicación. Bendito Jesucristo. Aleluya. Tamar se acuesta con un hombre fuera del matrimonio, sale embarazada, la gente no le conocía marido, porque güey, le digo, el matrimonio no es un asunto privado, personal, aleluya, quiero que me entienda lo que quiero decirle, sino que es un acto público, o sea, la gente sabe que se casaron, aleluya, hay un banquete, hay una fiesta, es un momento de gozo, de alegría, se unió una pareja, bendito el nombre del Señor en esta hora. Esta mujer sale embarazada, nadie sabía que tenía marido, y dicen fornicó. ¿Quién es el que vive? Fornicó. Nadie, o sea, ¿cuándo se casó Tamar? Fornicó. ¿Quién es el que vive? Bendito el Señor. Aleluya. Dios es bueno y es maravilloso. Vamos a Deuteronomio 22.
Aleluya. Santo el Señor. A su nombre. Deuteronomio 22, 21 dice: entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Bendito el Señor, aleluya. A su nombre. Este era el caso cuando no había virginidad en la mujer. Sigue diciendo acá: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada, con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitará el mal de Israel. Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno y algunos la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal de en medio de ti. Bendito el Señor. A su nombre. Entonces miramos aquí, hermano, que la palabra fornicación se menciona nuevamente cuando hay unión fuera del matrimonio o antes del matrimonio. Cuando la persona, bendito el nombre del Señor, se acuesta, aleluya, o cuando se acuestan sin haber un vínculo matrimonial, sin haber hecho pacto, sin haber, aleluya, un acuerdo entre familia, sin que una autoridad lleve a esa mujer y le entregue a ese hombre. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Bendito el Señor. Escúcheme bien, cuando hay el primer matrimonio, es Dios que trae a Eva y se la entrega a Adán. Aleluya. La historia nos muestra cómo Abraham fue a buscar mujer para su hijo y mandó a su siervo. Hablaron allá con los padres. Los padres dijeron que sí. La enviaron, bendito el nombre del Señor, y la traen y se la dan a Isaac por mujer. ¿Quién es el que vive? Entonces, de por medio hay acuerdos entre familias. Es decir, es algo público, social. Alabado el nombre del Señor en esta hora. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Bendito Jesucristo. Aleluya. Dios es bueno y es maravilloso. Dele palmas al Señor. Entonces, hermano, la palabra fornicación, entonces, escúcheme bien, aparece en contextos donde no hay matrimonio de por medio, uniones a escondidas, uniones donde son las mismas personas las que deciden meterse, juntarse, acostarse, pero no hay el aval de los padres. Escúcheme bien, en aquel momento los padres eran la autoridad. En este tiempo la sociedad va avanzando, avanza, aleluya, de pronto los sistemas, como se hacen las cosas. Alabado Jesucristo. Encontramos que la sociedad entra el concepto filosófico de que la familia es la base de la sociedad. Y entonces, aleluya, como algo civil, como algo, alabado el nombre del Señor, fundamental de la sociedad, viene y se establece en una institución o un gobierno, alabado el Señor, que dice, aleluya, vamos a regir el matrimonio. Y entonces hay unas personas encargadas de oficiar un matrimonio, hay un documento que se firma, alabado el nombre del Señor, aleluya, y no es algo que simplemente la gente se junta y ya, no, ahora el Estado, entendiendo que la familia es la base de la sociedad, rige el matrimonio. ¿Quién es el que vive? Y entonces es la autoridad encargada de decir, hay un matrimonio. ¿Quién es el que vive? Bendito Jesús en esta hora. Dios es bueno y es maravilloso. Aleluya. Muy bien. Entonces vamos a mirar aquí. Y estamos mirando cómo esta palabra fornicación aparece dentro de contextos puramente fuera del vínculo matrimonial. Bendito Jesucristo en esta hora. Aleluya. Entonces mira, las traducciones
de los lenguajes o de los idiomas nos pueden incluir a nosotros la palabra adulterio como fornicación. Las traducciones, las diferentes culturas. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, vamos a los idiomas originales y vamos sobre todo a que la Biblia tenga un ejemplo donde me muestre a mí un ejemplo bíblico de que se le llame al adulterio, se le llame igual de fornicación. No lo encontramos. Por el contrario, encontramos distinciones de palabras. El mismo libro de Mateo capítulo 19 nos deja ver que el autor se refiere a la salvedad de fornicación, pero se refiere a la acción del que repudió como adúltero. Dice, salvo por causa de fornicación. Dice, aleluya, vamos a leerlo allí, Mateo 19. Mateo 19, bendito Jesucristo. Aleluya. 9 dice, y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera. Bendito el Señor en esta hora. Y quiero que entendamos que el idioma griego, koinoe o koine, no es un idioma que admita las ambigüedades de palabra. Cuando el autor está escribiendo y escribe dos palabras distintas, de raíces diferentes, cuando dice moikeia para referirse a adulterio y cuando dice porneiar para referirse a fornicación, las está separando como cosas distintas y diferentes. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Entonces, la mentalidad actual de definir fornicación como inmoralidad sexual, bendito el nombre del Señor, aleluya, al definirla así, inmoralidad sexual, eso lleva a la idea de que toda relación, bendito el nombre del Señor, incluyendo adulterio, entra dentro de porneia. Pero realmente el griego koine, bendito el nombre del Señor, y los ejemplos bíblicos, en vez de unírmelas como sinónimo o como palabras iguales, más bien me las diferencia como categorías diferentes, como palabras diferentes, como pecados diferentes. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Damos honra y gloria al Señor. Entonces, escúchame bien. Si simplemente fornicación fuera lo mismo que adulterio, el autor no usara palabras diferentes en sus idiomas originales. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Aleluya. Entonces, mira, yo voy hoy en día al diccionario y encuentro que la Biblia dice que fornicación, aleluya, bendito el nombre del Señor, porneiar, bendito Jesucristo, es en sentido figurado idolatría. Yo voy a la Biblia y encuentro ejemplos que me muestran eso. A su nombre. Bendito el Señor. Aleluya. Vamos a buscarlo acá. Yo le hago el caso al diccionario. ¿Por qué le hago caso al diccionario? Hombre, porque la Biblia me está mostrando que es verdad que hay ejemplos cuando fornicación es igual, cuando dice que están adorando a otros dioses, le llama fornicación. Entonces yo digo amén, es verdad. Aleluya. Bendito el Señor. Que me dice que es el andar de una prostituta, es tener relaciones fuera del vínculo matrimonial. Amén. Nosotros miramos entonces el ejemplo de Tamar, miramos el Deuteronomio 22, cuando no la encuentra virgen, quiere decir que fornicó. Alabado el nombre del Señor. Yo digo amén, el diccionario tiene razón, porque me está mostrando ejemplos de fornicación fuera del matrimonio. ¿Quién es el que vive? A su nombre. El diccionario me dice que es relaciones ilícitas, relaciones no legales. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Le creemos al diccionario. ¿Por qué? Porque la Biblia llama fornicación a la unión de un hombre, de un joven que se estaba acostando con la mujer de su padre, lo cual está prohibido por Levítico 18. Es una relación ilícita. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Y le dice tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto así que uno tiene la mujer de su padre. Le llama fornicación. Entonces yo le creo al diccionario porque hay un ejemplo bíblico que me dice que esas relaciones no permitidas, esas uniones entre hermanos, matrimonios entre primos, matrimonios entre cuñados,
bendito el nombre del Señor, son matrimonios ilícitos. Esas personas están en fornicación. ¿Quién es el que vive? Fornicación, uniones ilícitas. Bendito Jesucristo. Y la Biblia me da ejemplos de eso. El ejemplo, aleluya, de 1 Corintios 5. El ejemplo, alabado el nombre del Señor, de Herodes y Herodías. Bendito el nombre de Jesucristo, que estaba casada socialmente. Sin embargo, Juan le dice, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Bendito el nombre del Señor en esta hora. ¿Quién es el que vive? Las mujeres que tomaron los que vinieron de la deportación en el tiempo de Esdras y Nehemías, ellos habían tomado mujer. Era un matrimonio social. Socialmente era válido un matrimonio. Se habían unido de verdad en matrimonio. Pero no eran matrimonios válidos por la ley, porque eran matrimonios que incluían el desvío del pueblo hacia los dioses paganos. Y dice Nehemías, nuestro pecado es grande en extremo. No pecó también Salomón por esto. Aleluya. Ahora hagamos pacto con nuestro Dios y despidamos estas mujeres. Bendito el nombre del Señor. ¿Por qué las despiden, hermano? Porque era un matrimonio, dice, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Tiene que haber, hermano, un aval de Dios. Todo matrimonio válido por Dios no puede ser disuelto por el hombre. Pero estos matrimonios no eran válidos delante de los ojos del Señor, porque eran matrimonios que estaban desviando el pueblo y estaban prohibidos por la ley. ¿Quién es el que vive? Eso no simplemente había que arrepentirse y ya, y seguir viviendo. No, era necesario disolver esa unión, porque no era válida. Herodes y Herodías no simplemente tenía que arrepentirse y ya. Ahora, además, la palabra arrepentimiento incluye, aleluya, lo que llamaríamos restauración o restitución. La gente dice que se arrepiente. Alabado el nombre del Señor en esta hora. Pero todo arrepentimiento debe tener restitución. Y la Biblia lo menciona. Dice, restituirá el doble, restituirá. Bendito el nombre de Jesús en esta hora. Entonces la gente quiere meter ahora a la persona que está en adulterio, recasado, y decir se arrepintió. No se ha arrepentido nada, porque tiene que haber restitución. Tiene que haber, aleluya, bendito el nombre del Señor, la disolución de un matrimonio inválido, porque está casado. Alabado el nombre del Señor por segunda vez, y su matrimonio válido es el primer matrimonio. ¿Quién es el que vive? La gente no puede decir simplemente, ay, me arrepiento. ¿Cómo harían entonces cómo iban a hacer la gente de Nehemías y de Esdras? Ay, Señor, nos arrepentimos de haber tomado mujeres extranjeras, pero seguimos viviendo con ellas. A su nombre. Tenía que haber disolución de un vínculo no avalado por Dios. ¿Quién es el que vive? Tiene que haber disolución de esos vínculos ilícitos que son fornicación. A su nombre, damos honra y gloria al Señor. Dios es bueno y es maravilloso. Bueno, vamos a leer acá Éxodo 34, 14. Dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses. Oiga eso, dice fornicarán en pos de sus dioses. Entonces el diccionario que hizo el hombre, me dice que fornicación es en sentido figurado idolatría. Yo le creo. ¿Por qué le creo? Porque la Biblia me da un ejemplo de eso. ¿Ya? Porque yo me río es por la Biblia. Yo puedo estudiar con un diccionario. Amén. Yo lo estudio, analizo, busco. Pero no voy a tragar entero lo que me dice un diccionario sin tener un aval bíblico. Porque entonces no estoy creyendo en la Biblia, sino en el diccionario. Y estoy colocando el diccionario al mismo nivel de la Biblia. ¿Quién es el que vive? Entonces dice aquí, fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificio a sus dioses y te invitarán y comerás de su sacrificio, o tomando de sus hijas para tus hijos. Mire, alabado el Señor en esta hora. O tomando de sus hijas para tus hijos. O sea, habían alianzas. Tomando de sus hijas para tus hijos.
Vamos a dársela por venga, porque hagamos, se case con mi hijo, tomando de sus hijas para tus hijos. Alabado el nombre del Señor en esta hora. Y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Alabado el Señor en esta hora. Entonces la palabra fornicación, como dice el diccionario, es verdad que es en sentido figurado idolatría. Amén, yo lo acepto, lo recibo. Le creo al diccionario porque la Biblia me muestra un ejemplo de eso. Alabado el Señor en esta hora. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Primera de Corintios 5. De cierto se oye, 5:1, que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Bendito el Señor. Aleluya. Tiene la mujer de su padre. ¿Ya? Esa palabra más adelante, ya en el latín y todo eso, le llaman incesto. Alabado Jesucristo. Pero la Biblia no la define como incesto, sino que se dice acá en Levíticos las siguientes prohibiciones. Se prohíben estos actos sexuales. Alabado el Señor. Verso 7 del capítulo 18. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás, tu madre no descubrirá su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Entonces, ella estaba, hermano, teniendo una intimidad ilícita. La Biblia no registra si se separó, si estaban viviendo, si estaban conviviendo. El asunto es que él descubrió la desnudez de la mujer de su padre. Y a esto le llama la Biblia fornicación. Entonces, cuando el diccionario me dice que incluye incesto, yo le creo, porque hay un ejemplo que me dice que eso es fornicación, un ejemplo bíblico. Entonces yo digo, ok, es verdad lo que dice el diccionario. A su nombre damos honra y gloria al Señor. Bendito el nombre de Jesús. O sea, una cosa es una relación. Cuando hablamos de una relación prohibida por el Señor, alabado Jesucristo en esta hora, como un matrimonio no válido. Escúchame bien, matrimonio no válido. Es más, bendito Jesucristo. O sea, uniones no válidas. El adulterio está definido en la Biblia como moiqueia, como adulterio. Como uniones fuera del vínculo matrimonial, dos personas o una persona casada teniendo intimidad con otra fuera de ese vínculo matrimonial, porque hay un pacto de por medio. Se llama fornicación, porque no ha habido pacto, no está adulterando nada, porque no hay una unión. Dice, serán los dos una sola carne. Hay un pacto, hay una unión. Bendito el nombre del Señor. Hay un vínculo matrimonial, hay un vínculo pactual. Se adultera, ¿por qué? Porque se está haciendo algo fuera de ese vínculo, se está teniendo intimidad con otro, se está adulterando un pacto. ¿Quién es el que vive? De ser una sola carne. Bendito el nombre del Señor. Está adulterando. Ahora, si la persona rompe vínculo acá, se divorcia y se casa allá, está casada socialmente. Pero sigue siendo un vínculo inválido, porque su primer matrimonio su verdadero matrimonio es el primer matrimonio. ¿Quién es el? Por eso la Biblia dice, aunque esté disuelto por la sociedad, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. El hombre lo separa, pero eso no es lo que la Biblia dice. Dice, no lo separe. Dios está dando la orden de que no lo separe. Ahora, ¿por qué la sociedad lo hace? Porque los gobiernos se adaptan a los cambios humanos. Los gobiernos tienen que regir para las condiciones humanas, por eso están aceptando el matrimonio homosexual, están aceptando. Usted ve que los gobiernos se adaptan a los cambios que va teniendo la sociedad, a las exigencias de la sociedad.
Pero Dios no se adapta y no se amoldea a eso. O sea, yendo en contra de su palabra, no. No. Son ejemplos totalmente diferentes, son situaciones diferentes. O sea que Dios va a cambiar la palabra porque Él es soberano. ¿Quién ha sostenido a esa mujer esos 10 años que han pasado? ¿Quién la ha sostenido? El Señor. ¿Él la puede seguir sosteniendo? Adultera. Adultera. Bendito el Señor en esta hora. Vuelvo y le digo, vamos a mirar acá. Estamos hablando de creerle al diccionario. ¿Qué le creemos al diccionario y qué no le creemos al diccionario? Le repito, le creo al diccionario que fornicación sea uniones ilícitas. Le creo al diccionario que fornicación sea incesto. Le creo al diccionario que fornicación sea uniones antes del matrimonio. Porque la Biblia nos da ejemplo y nos dice, nos da evidencia de ese significado. Alabado el Señor. ¿Qué no le creo al diccionario? Que adulterio sea lo mismo que fornicación y se tenga que tomar como sinónimo o como lo mismo. No le creo. ¿Por qué? Porque la Biblia no me da ejemplo de eso. Bendito el Señor en esta. Al contrario, me los separa. Vamos a mirar aquí. Alabado el Señor. Bendito Jesucristo. Un ejemplo claro. Alabado Jesucristo. Parece que es Osea capítulo 4, versículo 13. Aleluya. Dice, sobre las encinas de los montes fornicaron e incensaron sobre los collados. Fornicación en sentido figurado, idolatría. Debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Consecuencia, por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. Bendito el Señor. Escúcheme bien. Me separa los términos fornicación y adulterio. Me asocia el término fornicación para las hijas y me asocia el término adulterio para las nueras. O sea, las mujeres de los hijos. Las mujeres casadas con sus hijos adulterarán. Pero las hijas solteras fornicarán. Entonces, no le creo al diccionario que me dice que adulterio es lo mismo que fornicación o que está dentro de fornicación. Y excusa por la cual queremos aprobar el divorcio por causa del adulterio, de la infidelidad. No le creo al diccionario porque la Biblia me lo separa.
¿Quién fornica? Los solteros. ¿Quién adultera? Los casados. A su nombre. Bendito Jesucristo en esta hora. Si fueran lo mismo, simplemente el autor dijera que fornican. Fornican tuitos dos, fornican las hijas, fornican las nueras, fornican. Porque ahí está, dentro de eso está, como dicen hoy en día, ahí está lo mismo. Ya fornican y listo. ¿Por qué la Biblia se detiene a explicar los dos términos que no tienen raíces iguales? Moiqueia no es lo mismo que porneia. Bendito el Señor en esta hora. Entonces, perdóneme, pero no puedo darle el mismo significado. Apocalipsis capítulo 2. Bendito el Señor. Versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Entonces mira, cuando la Biblia habla del accionar de Jezabel, le llama fornicación. Pero cuando habla de lo que hacen los siervos del Señor, le llama adulterio. Entonces claramente la Biblia me está mostrando categorías diferentes por algo. Adulterarán las nueras, fornicarán sus hijas. Bendito el Señor en esta hora. Entonces, he aquí yo la arrojo en cama a Jezabel, dice, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Entonces, lo más probable aquí es que Jezabel sea una mujer soltera, que los seduce a ellos. Y ella que fornica, pero los siervos del Señor están casados y ellos que adulteran. ¿Quién es el que vive? Al acostarse con ella. Bendito Jesucristo en esta hora. Dios es bueno y maravilloso. Entonces, no hay un ejemplo en la Biblia, no lo hay, donde me diga que adulterio es lo mismo que fornicación. Entonces, ¿por qué yo voy a tomar a Mateo 19, donde en todo el contexto del capítulo 19, Jesús lo que está apoyando es el no divorcio, retornándonos al inicio? Bendito el nombre de Jesús. Aleluya, diciendo de la siguiente manera, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por tanto, por eso, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés la carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. La razón por la que Moisés permite el repudio es por la dureza del corazón de un pueblo que no había sido transformado por el poder del Espíritu Santo. La dureza del corazón es la razón por la cual se permite, aleluya, el repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Oiga, Jesús retornando al principio, bendito el nombre de Jesús, al diseño, aleluya. Y entonces vamos a decir ahora que Él va a apoyar el recasamiento por causa de la infidelidad o del adulterio. Eso es un error. Bendito Jesús en esta hora. ¿Quién es el que vive? Porque estamos diciendo que fornicación incluye adulterio, que es lo mismo que adulterio, y no hay un ejemplo bíblico que me lo muestre así, sino que me está diciendo que fornicación es otra cosa. Alabado el nombre del Señor en esta hora. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Damos honra y gloria al Señor. El autor pudo haber dicho, por causa de fornicación y el que se casa con otra fornica, se acaba la discusión. O por causa de adulterio y el que se casa con otra adultera, se acaba la discusión. Pero lastimosamente no fue así. Y si yo voy a actuar apegado a la palabra,
yo tengo que ser claro en que hay diferencia entre los dos términos y no puedo tragar entero aunque el diccionario me lo diga, porque el diccionario lo hizo el hombre. Alabado Jesús en esta hora, pero la palabra la hizo Dios. Aleluya. Y la palabra no me muestra ejemplos semejantes de que adulterio sea lo mismo que fornicación. Alabado Jesús en esta hora. Por lo tanto, yo tengo que actuar en apego a la palabra y enseñarle a la iglesia, la cual depende de la doctrina que le voy a enseñar. Me va a salvar o a perder a mí y a los que me oyen. Bendito Jesús en esta hora. Aleluya. Cuando era oveja, escuchaba a mi pastor, pero ahora soy pastor y ustedes dependen, bendito el nombre del Señor en esta hora, de lo que yo les enseñe. Y yo los puedo llevar al infierno por lo que les enseño. Aleluya. Y yo puedo condenarme con Dios por lo que yo permita. Bendito el nombre de Jesús en esta hora. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Alabado Jesús en esta hora. Entonces, si yo quiero salvar mi pellejo delante de Dios por ustedes y por mí mismo, yo tengo que actuar en apego a la palabra de Dios. Y en apego a la palabra de Dios, hermano, aleluya, fornicación no es lo mismo que adulterio. Y Jesús no está avalando en ningún momento la infidelidad como causa para recasamiento. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Damos honra y gloria al Señor. Sino que está diciendo, se les permitió por la dureza del corazón. Pero el tiempo que estamos viviendo no es un tiempo de dureza de corazón, porque los corazones han sido transformados si verdaderamente el Espíritu de Dios mora en nuestras vidas. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Dios es bueno y es maravilloso. Ahora, hermano, aquí el asunto no es, aleluya, estar en el pellejo del otro. Aquí el asunto es que yo siga predicando y creyendo lo mismo, aunque a mí me pase algo grave como que se me vaya mi mujer con otro. Es que yo pueda seguir en ese mismo apego a la palabra de Dios. El reto aquí es que estemos dispuestos a obedecer la palabra de Dios, aleluya, y negarnos a nosotros mismos. Porque la Biblia dice, el que no se niega a sí mismo no puede ser mi discípulo. El que no deja madre, padre, mujer por causa de mí, no puede ser mi discípulo. Alabado Jesús. Hemos liviandado el evangelio. Y somos responsables los mismos predicadores de liviandar el evangelio. Alabado Jesús en esta hora. Dios es bueno y es maravilloso. Cuando haya arrepentimiento de por medio y la gente que se arrepiente bajo la obra del Espíritu Santo encuentra a predicadores que enseñan esta verdad, yo estoy seguro que el Espíritu Santo es capaz de obrar en los corazones. Alabado Jesús en esta hora. Y hacerlo que en un verdadero arrepentimiento, hermano, lleve a soltar mujeres, a soltar lo que sea. Cuando, aleluya, la gente que venía del exilio no leyó en la Biblia que no les era permitido tener mujeres extranjeras, que tenían matrimonios ilícitos. Alabado Jesús en esta hora. Ellos tenían un arrepentimiento sincero y dijeron, hagamos pacto con nuestro Dios, despidamos a nuestras mujeres y a sus hijos. Alabado Jesús en esta hora. ¿Quién es el que vive? Nehemías y Esdras no pusieron sentimentalismo de por medio, no buscaron alternativa, sino que fueron fieles a la palabra de Dios. Y la gente sabía lo que tenía que hacer. Ellos sabían en qué habían pecado. Si le enseñamos a la gente en qué está pecando, ellos sabrán lo que tienen que hacer. Alabado Jesús en esta hora. Ellos entendieron en la ley que la ley decía que no podían tener mujeres extranjeras. Aleluya. ¿Y qué hicieron ellos? Despidamos pues a las mujeres extranjeras. Alabado Jesús en esta hora. Habían de por medio hijos, eran familias creadas, pero en obediencia a la palabra estuvieron dispuestos a dejar esas mujeres extranjeras. Bendito Jesús en esta hora. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Dios es bueno y es maravilloso. Poderoso Jesucristo. Aleluya. Entonces, Dios separará, Dios es injusto para separar hogares que ya están formados. A su nombre. Pues la ley lo hizo en el tiempo de Nehemías. Separó hogares formados porque no eran su voluntad. Alabado Jesús en esta hora. ¿Quién es el que vive? Aleluya. Hermano, estamos haciendo de la gracia de Dios libertinaje. Bendito Jesucristo en esta hora. Y estamos, aleluya, metiéndole sentimentalismo a un Dios que dice la Biblia no estimó, no escatimó ni a su propio Hijo. Aleluya, sino que lo entregó por nosotros. Si el Padre hubiera sido sentimental, alabado Jesucristo, no hubiera entregado a su Hijo a morir por nosotros.
que no es justo. Muchos se llenan la boca hablando de la justicia de Dios y se olvidan que hubo uno que no tenía culpa, aleluya, que no había hecho pecado y le tocó morir para poder quitar el pecado. Y la justicia de Dios lo aprobó, que muriera un injusto, que muriera un justo por los injustos. Bendito Jesús en esta hora. Así que no vengamos a hablar de la justicia de Dios, mi hermano, aleluya, como que Dios, hermano, apoya el pecado, porque es que no es justo. Bendito Jesús en esta hora. La justicia de Dios implicó que ocurrieran cosas que parecían injustas, como la muerte de Cristo. Claro, si le ponemos sentimiento y analizamos la justicia desde el plano humano, lo vamos a ver como algo injusto. Pero el Padre lo exigió. Amén. Amén, así es. Perdonar no es apoyar el pecado. Perdonar no es apoyar el pecado. Cuando Dios nos perdona, no está apoyando nuestro pecado. Ese es el ejemplo que Dios nos está mostrando. No está apoyando su pecado. Pues eso es lo que dice la Biblia. Si tu hermano pecare contra ti, aún 70 veces 7 debes perdonarle. Bendito Jesús en esta hora. Dios es bueno y es maravilloso. ¿Quién es el que vive? Entonces la justicia de Dios nos dice que hay que perdonar. Alabado el Rey. Volviendo a mencionar el punto de Dios y su pueblo. Alabado el Rey en esta hora. Entendemos, hermano, que Dios nunca rompió el pacto con su pueblo. Bendito Jesucristo. Nunca lo hizo. Alabado el Rey. ¿Quién es él? Dele fuerte las palmas al Señor. Oye, ese aplauso estuvo como flojo. Dele fuerte ese aplauso al Señor. A su nombre. ¿Quién es el que vive? En Levíticos 26 hay un texto que literalmente nos dice que Dios no invalidó su pacto. Y aunque el Señor en los profetas utiliza un lenguaje figurativo para hablar de repudio hacia Israel, porque es un lenguaje figurado, es una analogía, una comparación, alabado el nombre del Señor en esta hora, Dios lo está usando, bendito el nombre del Señor, aleluya, para hablar de su infidelidad y de lo que significa esa infidelidad para Dios. Y está diciéndole que lo rechaza, que le da carta de repudio. Debemos entender lo que nunca es en sentido literal, pues nunca existió una carta literal de repudio. Alabado el Señor. Entonces,
sí o sí, es un lenguaje figurado que Dios está usando para reprender a su pueblo, para rechazar a su pueblo. Ahora bien, la Biblia nos dice que, alabado Jesucristo, que Dios le haría juicio a Israel cuando desobedeciera. Dice Levíticos 26:14, pero si no oyeres ni hicieres todos estos mis mandamientos, y si desechares mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto. Mire esto, Israel al desobedecer a Dios, al irse a la idolatría, estaría invalidando el pacto con Dios. Dice Levíticos 26:15. Y ahí entonces empieza Dios a hablar de todas las consecuencias. Y esas consecuencias se cumplen en el tiempo de Jeremías, en el tiempo, alabó al Señor, de las deportaciones, de las destrucciones que el pueblo tuvo. Pero mira lo que dice el 43. Pero la tierra será abandonada por ellos y gozarán su día de reposo estando desierta a causa de ellos. Y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. El 44. Y aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlo, invalidando mi pacto con ellos, porque yo, Jehová, soy su Dios. Entonces, Dios nunca invalidó su pacto, a pesar de las infidelidades de Israel. Dice el 15 que ellos invalidan el pacto, pero Dios no lo invalida. Porque dice la Biblia, aleluya, bendito el nombre de Jesús en esta hora. Dios es bueno y es maravilloso. Poderoso Jesucristo. En Gálatas, bendito el Señor. Aleluya. Gálatas capítulo 3, verso 17. Esto pues digo, bendito el Señor en esta hora. Aleluya. Se me perdió el versículo aquí, donde dice, hablo en términos humanos. Alabado Jesucristo. ¿Quién es el que vive? Gálatas 3:15. Ajá, arribita. Hermano, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Dios no invalidó su pacto con Israel, aunque Israel lo haya invalidado. Y Pablo usa esta comparación del pacto de Dios con Abraham, alabado el nombre del Señor, y lo lleva a términos humanos, diciendo que un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Alabado Jesús en esta hora. Y si un matrimonio es un pacto, como dice Malaquías, y la biología, la anatomía del cuerpo nos confirma esto, diciendo la Biblia que en los pactos se derramaba sangre, alabado el Señor en esta hora, y mostrando Dios, cuando diseñó el cuerpo de la mujer, le creó un himen para que sangrara en su primera intimidad sexual, sellando y confirmando el pacto que se estaba haciendo. Alabado Jesús en esta hora. Entonces, amados hermanos, ¿por qué enseñar que podemos invalidar el pacto con la infidelidad? Un pacto, aunque sea de hombre, nunca nadie, dice, lo invalida ni le añade. Alabado Jesús en esta hora. ¿Quién es el que vive? Poderoso el Rey.
Dios es bueno y es maravilloso. Bendito el Señor. Y a su nombre damos gloria y honra al Rey. Dele fuerte esas palmas al Rey. A su nombre. Aleluya. Muy bien. Vamos a ver qué hay por aquí que se me está escapando para mencionar. Bien, entonces, ¿a qué fornicación se refirió Jesús? A las fornicaciones que podían ocurrir en el tiempo del desposorio. Alabado el Señor en esta hora. Pues si una persona es infiel en ese tiempo de desposorio, alabado Jesucristo. Aleluya. Bendito el Señor. Antes ya de tener de pronto ese compromiso mucho más fuerte, podía haber esa separación. Alabado Jesucristo. ¿Quién es el que vive? ¿A qué otros fornicación se refiere? A la fornicación que estaba cometiendo Herodes y Herodías. Alabado Jesucristo. Bajo un matrimonio ilegal, dice ahí, puede haber separación. Aleluya. Bajo la fornicación que está cometiendo el hijo que se estaba acostando con la mujer de su padre. Si esto llegase a ser un matrimonio como tal, habiendo una separación entre los padres y el hijo uniéndose en matrimonio, puede haber separación por causa de esa fornicación. ¿Quién es el que vive? Bendito Jesús en esta hora. Él está casado. Se separa el hijo con la madrastra. El hijo con la madrastra pues están fornicando. Alabado Jesucristo en esta hora. Aleluya. Se separa Herodías de Herodes porque están fornicando. Bendito el Señor en esta hora. ¿Quién es el que vive? A su nombre, poderoso Jesucristo. Aleluya. Dios es bueno y es maravilloso. Aleluya. Escúchame. María y José. María sale embarazada. Vamos a suponer que María hubiese salido embarazada de un hombre y no del Espíritu Santo. Quiere decir que María fornicó y María fue infiel porque María estaba bajo un desposorio. Todo desposorio tenía que ser eliminado, disuelto. Un desposorio implicaba ya estar dentro de un pacto o dentro de un compromiso prematrimonial. Y la única manera de disolver ese desposorio era con una carta de divorcio. Entonces, de hecho, José pensó despedirla. O sea, pensó darle carta de divorcio. Entonces, una persona sospecha en su desposorio que hay, aleluya, que la persona está siendo infiel. Sale un embarazo, sale una cosa. Dele carta de divorcio. A su nombre. Bendito Jesús. No, realmente hoy en día debemos entender que Jesús está hablando bajo un contexto cultural, bajo un contexto cultural. Una persona hoy en día que está viviendo en fornicación o en unión libre, alabado el nombre del Señor, pues tiene que casarse para salir de esa fornicación o separarse del cuerpo, de cuerpo, pero no hay carta de divorcio porque no tienen un matrimonio en realidad. No están casados. No hay carta de divorcio de por medio. Pero la persona puede salir de su fornicación separándose de cuerpo o casándose, entrando en pacto. Bendito Jesús. No, porque no es fornicación. Ahí no hay fornicación.
allá de adulterio. Y la Biblia nos dice que por adulterio se puede separar. Bendito Jesús en esta hora. Aleluya. Dios es bueno y es maravilloso. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre, poderoso Jesucristo. Hermano, ninguno de los padres de la iglesia del primer siglo entendieron Mateo 19:9 como adulterio para permitir separación o divorcio. Bendito el Señor en esta hora. Escúcheme bien. Los padres de la iglesia del primer siglo, Jerónimo, alabado el Señor, al escribir al respecto, Jerónimo en la Biblia Vetus Latina y Vulgata separaba los dos términos, no los consideraban sinónimos. Los padres griegos en el siglo III, Orígenes, alabado el nombre del Señor, entendía Mateo 19 como casos de matrimonios inválidos. Alabado Jesucristo. Juan Crisóstomo, en el siglo IV después de Cristo, en su homilía sobre Mateo, alabado el Señor, afirma que Jesús no legitima el divorcio libre, sino que permite separación por corrupción del vínculo, entendiéndolo como vínculo ilícito. Basilio de Cesarea, en las cartas canónicas, alabado Jesucristo, tampoco establece esas separaciones. Agustín de Hipona, alabado Jesucristo, tampoco la fusiona y afirma que Jesús no permitió nuevas nupcias o nuevos matrimonios. Ambrosio de Milán, bendito Jesucristo, traduce fornicación como relaciones ilícitas, uniones no válidas y adulterium para traición conyugal. Bendito Jesucristo. Entonces, ¿de dónde surge esta interpretación de adulterio como fornicación? Son interpretaciones más modernas. Escúcheme bien. Son interpretaciones modernas. Alabado Jesucristo. Bendito el Señor. Interpretaciones modernas que surgen después, con el tiempo. Pero los escritores no consideraban eso así. Ni la iglesia del primer siglo lo consideró así. Ni la iglesia católica lo consideraba así. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Sino que enseñó durante años el sacramento del matrimonio como indisoluble o solamente roto por la muerte. Una enseñanza que permeó la sociedad colombiana, familias enteras, y lo que permitió que los matrimonios fueran duraderos. De tal manera que los que conocen sus abuelas, sus bisabuelas, saben que tuvieron un solo matrimonio. Aguantaron escasez, aguantaron malos caracteres, aguantaron infidelidades, pero nunca se separaron. Porque hubo una iglesia católica que con todo y lo idólatra enseñó el sacramento del matrimonio como un sacramento indisoluble. Alabado el nombre del Señor. Y vemos entonces que los matrimonios fueron duraderos y hubo perdón. Alabado el nombre del Señor. ¿Cuántas viejitas no aguantaron cacho? ¿Cuántas abuelas no fueron, aleluya, mujeres que soportaron infidelidades? Pero el matrimonio se mantuvo. Bendito Jesucristo.
La misma historia bíblica nos habla es que es el hombre el que puede dar carta de divorcio, porque siempre se mantuvo a la mujer como... y por eso es que hoy en día se está dando eso también. Incluso hombres cristianos tampoco quieren soportar cacho y por eso estamos enseñando que el adulterio sí permite. ¿Ya? Entonces estamos, por eso mismo es que estamos, porque son los mismos pastores que no están dispuestos a soportar, alabado el nombre del Señor, esas infidelidades. Y entonces vamos a enseñar a flexibilizar el asunto. Aleluya. Escúcheme bien. Esto abre la puerta a enseñar que adulterio, que infidelidad abre la puerta a la separación o al divorcio. Estamos diciéndole a la gente, usted tiene una caída, cayó con alguien, usted se puede separar. Esa persona se une con otro, se le dan las ganitas de buscar a Dios con su nueva pareja, va a la iglesia, está casado y así sigue el asunto. Esto abre la puerta a un desorden terrible. Analice y verá. Vea más allá de lo que desata esto, amados hermanos. Cada vez que haya infidelidad va a haber separación. Porque lo que permite, escuche bien, lo que permite restauración es esto, el no dejar. El tiempo va corriendo, las heridas van sanando, se entra en oración, se busca la manera. Pero cuando haya infidelidad y esto esté como un requisito normal, sí, te puedes separar. Apenas ocurra, entra la rabia, entra el odio y entra las ganas de separarse y de disolver todo. ¿Quién es el que vive? ¿Por qué cree que la gente no se quiere casar entonces? ¿Por qué cree que los inconversos no se quieren casar? ¿Y por qué cree que tenemos que predicarle que están en fornicación a las hermanas y a los hermanos para que se casen? ¿Y qué dijeron los apóstoles? Mire que ellos lo entendieron así como usted lo está entendiendo, ellos lo entendieron. Por eso ellos dijeron. Por eso ellos dijeron, si así es la condición del hombre, no conviene casarse. Por eso ellos lo dijeron. Porque Jesús no estaba flexibilizando todo. Claro, o sea, aquí se forma una... Bendito el Señor. Claro. Está adulterando porque está casada. ¿Por qué no le dice fornicación? Adulterio, está adulterando porque está casada. Bendito el Señor. Aunque se case, y es más, ya está repudiada, ya le dieron la carta. Pero con tú y la carta, el que se case con ella adultera. Está adulterando porque está casada. ¿Quién es el que vive? Claro. Bendito el Señor en esta hora. La Biblia entonces, cuando Pablo está tomando el ejemplo de lo que pasa con la ley y con Cristo, entonces trae a colación el ejemplo de las parejas, de los matrimonios, y dice, entre tanto que la mujer, que el hombre vive, la mujer está ligada al marido. Bendito el Señor. Si en vida de su marido se uniere a otro hombre, será llamada adúltera. Cuando Pablo escribe en 1 Corintios 7 los problemas del matrimonio, la gente dice que estos son problemas de carácter, pero yo no sé dónde sacan eso. Porque un problema del matrimonio es la posibilidad de infidelidad. Eso también es un problema de matrimonio, la infidelidad. Pero entonces ellos dicen, lo que pasa es que aquí Pablo se está refiriendo es a problemas de carácter, a malconvivencia, a falta de responsabilidad en el hogar. Yo no sé, eso son interpretaciones personales. Pero es un problema de matrimonio.
Eso es un problema de matrimonio. Bendito el Señor. Dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Nuevamente me está mostrando fornicación como relaciones fuera del matrimonio o antes del matrimonio. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No neguéis el uno el otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concepción, no por mandamiento. Es un consejo que él da. Quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno le fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, oiga, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Bendito el Señor. Aleluya. Entonces, si Pablo sabe la cláusula, si fuera esa cosa liviana como la están enseñando hoy en día, ¿usted cree que Pablo no hubiera traído a colación la cláusula, la excepción? Pero Pablo, en vez de traer excepción, Pablo lo que está diciendo es que no haya separación, y si hay separación, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. ¿Cómo le llamamos a una infidelidad perdonada? Reconciliación. Separación. Bendito el Señor. Aleluya. Entonces, mire, alabado Jesucristo. La Biblia permite la separación, pero no el recasamiento. Y si la persona quiere arreglar sus papeles para evitar relaciones de pronto con el otro, pero la persona sabe que delante de Dios está casada. Pablo sigue escribiendo el asunto de los incrédulos. Y a los demás, digo yo, no el Señor, si alguno tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si la mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios, mencionando antes que no mando yo sino el Señor, que si hay separación, quédese sin casar. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Entonces, amados hermanos, si nosotros predicamos este mensaje así, y guárdenos el Señor, ocurre una infidelidad en nuestro caso, bendito Jesucristo, como se ha tomado el argumento y se ha dicho que Juliano de tal predicaba contra el recasamiento, y después la mujer se le fue y entonces ya se quería casar. La pregunta es, un hombre, un predicador que hable contra el recasamiento y enseñe el matrimonio para toda la vida y su esposa le es infiel, ¿fue Dios que lo castigó por hablar esto? ¿O fue el diablo que atacó la vida de ese creyente o de esa pareja para que el mensaje que predicó durante años cayera por tierra
con él mismo después queriendo recasarse. Entonces, asumimos posiciones frescamente diciendo, fulano de tal predicó mucho tiempo eso, pero después cuando su mujer se le fue, entonces se quería casar. Alabado Jesucristo en esta hora. ¿Quién es el que vive? Tomamos la necesidad sexual como una necesidad fisiológica vital, cuando en realidad es una necesidad para la perpetuación de la especie, pero no una necesidad vital, que si tú no tienes relaciones te mueres. Eso no es así. ¿Quién es el que vive? No se han muerto las mujeres que no se han casado porque sus maridos se fueron. No se han muerto los jóvenes que se están guardando porque todavía no ha llegado el tiempo de casarse. Alabado el nombre del Señor. No se han muerto los ancianos. Es más, hay ancianos que sus mujeres se murieron y tienen la capacidad de volverse a casar, pero ellos dijeron, no me caso más, me voy a quedar así. A su nombre. O gente que hoy en día es anciano. Hoy en día son ancianos, pero en su momento, alabado el nombre del Señor. ¿Quién es el que vive? Encontramos ejemplos de mujeres y hombres que sus personas fueron infieles y se quedaron solos. Los encontramos hoy y ya ancianos porque fue el evangelio que recibieron antes. Pero como van las cosas, no vamos a volver a encontrar esos ejemplos porque el evangelio se está alivianando. ¿Quién es el que vive? Encontramos eunucos. De pronto, alabado el nombre del Señor en la Biblia, porque quizás se enseñó. Pablo enseñó y le dice, quédate como estás, mira, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, esto y aquello. Y puede que alguien tocado por Dios haya recibido ese mensaje. Pero hoy en día, con tanta inmoralidad que hay, y con una iglesia que está exaltando el matrimonio, y eso está bien, pero estamos presionando socialmente a los solteros para que se casen. Y es que no casarse tampoco es pecado. ¿Quién es el que vive? Y si una persona no se quiere casar, amén, no se case. Ay, te va a dejar el bus. Ay, ¿y tú para cuándo? Ay, y no sé qué. Déjese esos comentarios, esa es presión social. ¿Quién es el que vive? Hacemos sentir mal al otro, despertamos pasiones en el otro. Alabado el nombre de Jesucristo, aleluya, porque estamos presionando. Bendito el nombre de Jesucristo en esta hora. Pablo dice, el tiempo apremia. ¿Quién es el que vive? Bendito Jesús en esta hora. Amén, amén. Entonces, amados hermanos, vamos a dejar hasta ahí. Bendito el Señor. Aleluya. Hermano, cierre ahí la... Padre, gracias Dios mío por este culto, por este tiempo.